¿Qué es lo que pasa cuando tenemos dos voltajes en serie? Dos fuentes de voltajes en serie. ¿Cómo pueden ser dos pilas como estas? Aquí tenemos el voltaje 1 y aquí el voltaje 2. Bueno, pues pasa lo mismo que cuando tenemos un circuito de resistencias en serie, conectados a una fuente de voltaje, como aquí. Si ustedes recuerdan, al tener nosotros dos resistencias conectadas en serie, el voltaje de la fuente se divide entre cada una de estas resistencias. Por lo tanto, tendremos un voltaje 1 y un voltaje 2. Por lo tanto, el voltaje total o el voltaje de la fuente será igual a la suma de estos dos voltajes. El voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Bueno, pues lo mismo aplica para esto que para esto. Aquí estos dos voltajes también se sumarían. El voltaje total sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2, sean cual sean sus valores. Vamos a verlo en un simulador de circuitos. Bueno, pues aquí ya estamos en el simulador de circuitos, estamos en Proteus. Vamos a acercar un poco la cámara. Ahí está. Estamos en Proteus, aquí ya tenemos nuestra celda o nuestra pila. Vamos a ponerla aquí y vamos a poner otra más. Luego las conectamos en serie como debe de ser. Vamos a cambiarle el valor. A esta vamos a cambiarle de 1.5 a 8, por ejemplo. 8 volts. Ahí está. Ahí están las dos. Este vamos a dejarlo así. Y para medir el voltaje vamos a ocupar un voltímetro de corriente directa. Vamos a conectar las terminales y vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja. Vamos a simularlo y ahí está, como pueden ver, el resultado que nos da el voltímetro es la suma de ambos voltajes. Vamos a pararlo un momento y vamos a cambiarle el valor a este y vamos a ponerle que son 5 volts. Ahora el resultado pues tendría que ser 13. Vamos a ver. Y así es 13. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las fuentes de voltaje conectadas en paralelo. Bueno, ahora qué pasa con las fuentes en paralelo. Para esto vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, en concreto la ley de voltaje de Kirchhoff, nos dice que en un lazo cerrado, en un lazo de un circuito, un lazo es esto. Vamos a ponerle L de lazo. Los voltajes presentes dentro del lazo, vamos a poner los voltajes presentes dentro del lazo, su suma tiene que dar 0. La sumatoria de los voltajes es igual a 0. Para esto vamos a recordar también otra de las leyes de los circuitos, o más bien una convención
de los circuitos eléctricos, la convención pasiva de los signos, que nos dice que en un circuito, si la corriente, esta línea vamos a interpretarla como la corriente, si la corriente sale de la terminal positiva de un elemento, el voltaje en ese elemento pues va a ser positivo, y si sale de la terminal negativa va a ser negativo. Aquí tenemos que este voltaje, de aquí, está saliendo, esta corriente, perdón, está saliendo de la terminal positiva, va a recorrer esto así, por lo tanto, al salir de la terminal positiva, este voltaje va a ser positivo. Este otro voltaje, pues la corriente va por aquí y entra por su terminal positiva y sale por su terminal negativa. La convención pasiva de los signos nos dice que cuando la corriente sale de la terminal negativa de un elemento, el voltaje en ese elemento es negativo, o hay una caída de tensión, como también se puede decir. Este voltaje va a ser negativo. Por lo tanto, el voltaje 1 positivo menos el voltaje 2, porque es negativo, nos debe de dar 0. Si despejamos aquí el voltaje 2, si lo despejamos, vamos a despejarlo. Bueno, lo dejamos aquí. Y si lo despejamos, pasamos de negativo, lo pasamos a positivo. El voltaje 1 tendría que ser igual al voltaje 2. Aquí nos están diciendo, con esto concluimos, que estos dos voltajes, para que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff, para que se cumpla, estos dos voltajes, voltaje 1 y voltaje 2, deben ser iguales. Bueno, lo que quiere decir esto es que para que se cumpla la ley, dos voltajes en paralelo tienen que tener el mismo valor. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no es así? Cuando un voltaje, por ejemplo, vale 10 volts y este vale 2 volts. Bueno, pues vamos a verlo otra vez en el simulador. Bueno, pues aquí estamos otra vez en la computadora, en el simulador. Y pues vamos a simular dos fuentes en paralelo. Aquí las tenemos, vamos a conectarlas. Vamos a conectarlas en paralelo. A esta le vamos a poner, por ejemplo, 15. Y a esta otra vamos a ponerle 5 volts. 5 volts. Ahí están nuestras dos fuentes de 15 y 5 volts. Vamos a descubrir qué es lo que pasa cuando nosotros medimos el voltaje y simulamos el circuito. De nueva cuenta tenemos nuestro voltímetro de corriente directa, lo conectamos para medir. Vamos a darle play a simular y esto es lo que pasa, nos arroja un error. Y esto es debido
a que esto es un software. Un software que algún ingeniero programó. Lo programó y para que pudiera simular circuitos, pues le introdujo, por así decirlo, leyes de circuitos, para que los circuitos se pudieran simular de una forma exacta, de la forma más exacta posible. Por decirlo de una forma un poco más técnica, esto es un modelo matemático. Lo que hace esto es modelar matemáticamente estos circuitos. ¿Con qué lo hace? Pues con las leyes de Kirchhoff. En este caso, digo, para otros circuitos, pues ocupará otras distintas leyes, pero para este caso en especial, el software dice, bueno, aquí tenemos dos fuentes conectadas así, vamos a regirnos. Detectó que esto estaba así y dice, vamos a regirnos por las leyes, la ley de voltajes de Kirchhoff. Al no cumplirla, como lo vimos anteriormente, pues el programa nos arroja un error. Pero, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Bueno, vamos a volver al pizarrón. En la práctica lo que pasaría al tener dos voltajes distintos conectados en paralelo es sencillamente que los dos, por decirlo de alguna forma, se van a nivelar. Es decir, tomando el ejemplo de 10 y 2, aquí el voltaje de 10 perdería voltaje y este de 2 lo ganaría hasta llegar a un voltaje en el que los dos sean iguales. Por ejemplo, lo más seguro que pasaría aquí es que este voltaje pierda 4 volts menos 4 volts y se convierta en un voltaje de 6 volts. Los mismos que van a pasar o va a ganar este de 2. Aquí le pondríamos más 4 volts, 6 volts. Al medir nosotros en la práctica, es decir, si tenemos dos fuentes que nos den estos voltajes exactamente y nosotros colocamos aquí un voltímetro, lo conectamos, o un multímetro y lo ponemos en voltaje. Si hacemos esto en la vida real, pues lo más seguro que pasaría es esto, que estos dos voltajes se transformen en 6 volts. Te invito a que lo hagas, a que lo realices, a que tomes dos fuentes diferentes de diferente voltaje, las conectes así como se ve aquí en este diagrama y luego lo midas con un voltímetro. Y por favor, coméntame cuál fue tu resultado. Bueno, pues esto fue todo por este video. Muchas gracias por verlo. Si te gustó y te fue de utilidad, por favor, dale like y compártelo. Gracias. Bye.